Bien, ahora vamos a ver el capítulo 8.1.1, lo que es Windows Communication Foundation o WSF. Windows Communication Foundation se podría decir que es un modelo de programación unificado para la creación de aplicaciones distribuidas. Se trata de crear, alojar y consumir servicios. Es acerca de estándares e interoperabilidad, además de la productividad de los desarrolladores. Si vemos aquí en este gráfico, han existido en la historia diferentes maneras de comunicación entre computadoras, pasando por COM, que es para la comunicación de componentes en una sola máquina, lo que es el DCOM, que es para componentes distribuidos, y lo que es el COM Plus, que es la evolución del DCOM. Y también se ha pasado por lo que es Enterprise Service, Web Service, que lo vimos en el capítulo anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue al comienzo de cuando comenzó la tecnología de .NET, a finales del 2000, principios del 2001. Aquí está la primera versión del framework 1.0, luego la 1.1, la 2.0. Ya, entonces para poder utilizar uno de estas tecnologías se debía tener claro qué se quería para poder escoger la mejor tecnología e implementarla. Y obviamente conocer cómo funcionaba esta tecnología. Entonces Microsoft lanzó lo que es el Framework 3.0, más o menos por el 2006. Eh, en el Framework 3.0 apareció una tecnología llamada WSF, la cual permite que se pueda hacer uso de las tecnologías, de estas tecnologías eh, de aquí, de una manera sencilla y con un modelo unificado. O sea, sería de estas tecnologías de aquí, ¿no? Lo que es remoting. Remoting apareció desde la primera versión del framework 1.0 y yo lo veía más bien como el reemplazo del Complaz, ¿sí? Incluso había un libro, pero esto era bastante complejo utilizarlo. Era una tecnología bastante grande y extensa de entender. Entonces era para poder comunicar sistemas distribuidos, ¿sí? Se podía configurar canales, protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se tenía que tener una habilidad un tanto más allá de lo normal de desarrollo para poder crear un sistema robusto implementando lo que es remoting. Y lo que utilizaba casi todos en ese entonces era lo que era web service, que era algo más fácil, pero era en performance, remoting era mucho más rápido, el performance era similar a una aplicación hecha en Complaz. Web Service tenía un poco más de lentitud por lo que era en estándares abiertos sobre HTTP, XML, en cambio acá podría ser vía TCP/IP, y la data podía ser binaria. Entonces también está lo que es el Enterprise Service, lo que es el Message Queue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces WSF lo que hace es que agrupa todas estas tecnologías y las unifica. Entonces podemos ver acá, vamos un poco más abajo o subamos esto de aquí, cuáles son las principales diferencias entre Web Service y WSF. Web Service, la comunicación es solo por medio de HTTP. Solo utiliza comunicación simplex y de tipo request response. Trabaja sin estado sobre HTTP y es almacenado en un web server como Internet Information Server. Es decir, un cliente cuando ejecuta un web service va hacia al Internet Information Service, lo ejecuta, devuelve la respuesta, pero del lado del servidor no queda ni un estado o, o persistencia de esa ejecución. Entonces tan solo es para ejecutar y recibir la respuesta nada más. Ahora el WSF, la comunicación puede ser por HTTP, TCP/IP, IPC e incluso Message Queue.
Puede ser configurado para tener comunicación simplex, request response o incluso full duplex. Puede ser almacenado de diferentes formas. Al igual que el web service, puede ser almacenado en un IIS, Internet Information Service. Puede ser almacenado también en una aplicación Windows, ya sea una Windows con interfaz gráfica o una aplicación de consola. Puede estar también en un Windows Service o un servicio de Windows, que eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, o puede ser auto almacenado. Entonces estas son las principales diferencias entre un web service y WSF. Y WSF es como tal la evolución de los web services. Como ustedes se dieron cuenta en el capítulo anterior, que vimos en los capítulos anteriores que vimos web service, ya en el IDE de Visual Studio 2012 ya no puedo crear directamente sobre el framework 4.5 un web service, sino es que tengo que bajar de versión del framework para poder estar en la capacidad de poder crear un proyecto tipo web service. Entonces WSF es la evolución de web service. Ahora bien, vamos acá, vamos aquí, vemos esto, que WSF es la unificación de estas tecnologías que salieron en las primeras versiones del .NET Framework. Ahora bien, tenemos aquí un cliente WSF y un servicio WSF. Entonces, lo primero que hay que tener claro son dos conceptos básicos, lo que es el endpoint y el servicio. El endpoint es un recurso en la red al cual pueden ser enviados los mensajes. O sea, viene acá, el cliente envía y tiene que llegar a un endpoint. Asimismo, cuando el servicio responde, tiene que llegar hacia un endpoint en el cliente. Y el servicio es un conjunto de endpoints. O sea, dentro de aquí del servicio puede tener más de un endpoint que proveen capacidades usables a los clientes. Ahora, los clientes acceden a estas capacidades o servicios mandando mensajes a los endpoints, los cuales están formados de acuerdo al contrato que han acordado tanto el cliente como el servicio. Los servicios están a la escucha de mensajes, o sea, están esperando que llegue algún mensaje especificados en la dirección por el endpoint, esperando mensajes con el formato acordado. Ahora bien, un cliente WSF necesita conocer el ABC del endpoint. Entonces, ABC. El A es el address o la dirección. El B es el binding o el enlace. Y el C es el contract, el que. Entonces, el address es hacia dónde se tiene que conectar o enviar el mensaje. El binding, el cómo va a enviar ese mensaje. Y el contract es el que va a ejecutar del servicio, porque un servicio puede exponer varios métodos, ¿no? Entonces el A, vamos a hacer un poco más grande esto de aquí. El A del ABC es para dirección, el dónde en la red, la dirección a la cual los mensajes deben ser enviados para que el endpoint los reciba por parte del cliente. Por ejemplo, vamos acá un poco más abajo. Aquí ya vimos lo que es servicio y lo que es endpoint. Entonces, en dirección, para HTTP sería http el servidor, el nombre del servidor y el nombre del servicio. Si fuera por TCP/IP sería net.tcp servidor, el puerto y el nombre del servicio. Ahora, B de binding es el cómo, como había dicho. El binding define el canal o el channel usado para comunicarse con un endpoint.
Los canales son el medio por los cuales los mensajes pasan a través de una aplicación WCF. Un canal está compuesto de una serie de binding elements. El nivel más bajo de un binding element es el de transporte, el cual entrega los mensajes a través de la red. Entre estos encontramos varios como HTTP, TCP, IP, Message Queue, etc. Sobre este nivel se encuentran binding elements que especifican la seguridad y transacciones. Y por último, el C del contract es para los contratos. El que define las capacidades ofrecidas por el endpoint. El contrato define las operaciones que un endpoint expone y los formatos de los mensajes que las operaciones requieren. Los contratos de operaciones mapean a los métodos de la clase que implementa el endpoint, incluyendo la firma de los parámetros pasados dentro y fuera de los métodos. Entonces aquí tenemos ya lo que es el ABC, tanto del lado del cliente como del lado del servicio. Del lado del servicio sería ABC y del lado del cliente sería CBA, porque primero el cliente tiene el contrato, luego el binding y luego el address va hacia acá, y acá en el servicio está primero expuesto lo que es la dirección, luego el binding y luego el contract. Ahora, para el descubrimiento del servicio existe un endpoint de infraestructura llamado MEX. Entonces aquí descubrimiento servicio endpoint MEX, que significa Metadata Exchange Point. Este endpoint es accesible por los clientes para obtener el WSL. El WSDL, que es Web Service Definition Language. Al igual que en los web service. En los web service también se tenía esto de aquí, el WSDL, que era para poder, esto estaba en XML y es el que definía la estructura del web service, de las operaciones o métodos que tenía y cuáles eran los parámetros y los tipos de datos de los parámetros y cuál era la respuesta que iba a dar cada método. Entonces, generalmente el MEX es llamado cuando en el Visual Studio se le da clic en Add Service Reference. Después de que el WSDL es obtenido, dos objetos son obtenidos: una clase proxy en el lenguaje del proyecto y un archivo app.config. El proxy refleja la firma de las operaciones del endpoint de tal forma que el cliente pueda llamar sencillamente el endpoint. El archivo app.config especifica los bindings. Entonces eso sería a breves rasgos lo que es el WCF. Entonces es la evolución de los web service y puede escuchar por múltiples canales, a diferencia del web service que tan solo es por HTTP. Este puede ser por HTTP, TCP/IP, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo mucho más flexible. También se puede obtener mayor performance, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo que es la teoría del WCF, Windows Communication Foundation. Y este sería el fin del capítulo 8.1.1. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo crear nuestro primer servicio WCF y lo vamos a almacenar o para que esté disponible en un Internet Information Service. Fin de este capítulo.